te invito a registrarte en OP Dota 2. Es una página donde podrás conseguir skins y dinero real. Así podrás farmear en OP Dota 2. Solo tienes que registrarte desde el link en la descripción. Tiene un sistema de retiro transparente, así que no esperes más y regístrate ya. Qué bonito es hacer Draw Strat y acabar un Dota en 18 minutos. Y es exactamente lo que trata este video. Una estrategia que te permite acabar el juego en 20 minutos. Primero que todo me gustaría explicar cómo funciona esta estrategia. Luna, Drow Ranger, Abaddon, Venge y Doctor. Venge incrementa el atributo primario de todos los aliados, es decir, más agilidad para Drow y Luna. Drow comparte su agilidad con los héroes de rango, agilidad que se ha incrementado gracias a Venge. Luna otorga daño en aura, daño que para Luna será aumentado gracias a la agilidad que gana por Venge y por Drow. Aquí termina el juego de las auras, así que nos quedan dos héroes, Abaddon y Doctor. Doctor es quien va a mantener con vida a todo el equipo, ya que debe maxear su aura de curación. Abaddon puede hacer casi lo mismo, ya que podría maxear sus skills defensivos como si fuera support. Además, Abaddon puede bufear a su equipo con velocidad de ataque cuando estén pusheando alguna estructura. Y al final, este es el resultado. Esta estrategia, lo más importante es hacer una trilane contra el carry enemigo. Esto en la mayoría de los casos va a provocar un 3 contra 3, lo que no debería ser un problema. Entonces ya sabemos qué héroes jugar, a qué línea debemos ir con cada héroe, pero ¿qué tenemos que comprar? ¿Cómo se deben subir los skills? Bueno, empecemos por los ítems. Venge debe empezar con Basilius, Tango y un fuego feérico. Ese Basilius se hará Vladimir. Doctor debe empezar con Tocado, Tangos y un fuego feérico. Luna debe empezar con doble tango, Tiara, dos de los ítems más poderosos del Dota y dos mangos. Con esto tenemos una regeneración gigantesca en la línea. El Basilius de la Venge le permite al Doctor activar su aura por más tiempo. En cuanto al Abaddon y Drow, sus ítems iniciales dependen de los héroes enemigos. Solo deben dominar su línea como puedan, comprando los ítems básicos que sean necesarios. Ahora, ítems de mid game y late game. ¿Qué chucha digo late game si la partida acaba a minuto 20? Bueno, la partida igual se puede alargar. Si se alarga, no te preocupes, porque Luna y Drow son muy fuertes en late game. Doctor es el posición 5, así que la mayoría de las veces solo alcanza a terminar sus Arcane Boots. Pero de ser posible puede comprar algún otro ítem de support como Force o Glimmer. Venge debe priorizar el Vladimir. Una vez lo complete, debe terminar sus Power Threads. ¿Por qué Power Threads? Pues porque Venge con todas esas auras pega muy duro. Además, su pasiva es lo que primero se maxea. Y en caso de morir Venge, puede seguir pegando con el 100% de su daño mientras viva la ilusión. Luna debe sacar Manta lo más rápido posible y luego Lanza Dragón.
Estos ítems te darán stats, lo suficientes para golpear una torre y que los enemigos no se puedan acercar. Luego puede ser BKB, Butter, Skadi, todo dependiendo la partida. Solo recuerda que Manta y Lanza Dragón son muy útiles. Abaddon debe comprar sus ítems básicos para dominar su línea y luego tiene dos opciones. Una es sacar tambores y la otra es sacar pipa. Si el daño mágico enemigo es muy molesto y no deja pushear, entonces pipa primer ítem. La pipa es muy buena contra Zeus, Underlord, Tinker, entre otros. Ahora, si los enemigos tienen solo daño físico y nadie puede defender, entonces Abaddon no saca pipa, saca tambores. Y así pueden pushear todavía más rápido. Ahora con Drow es lo mismo que Luna, solo que Drow debe sacar primero Lanza Dragón y luego Manta. Venge, Luna y Doctor tienen que empezar con sus stuns, ya que así pueden conseguir First Blood y ser muy agresivos en línea. A nivel 2, Luna aprende su aura, Venge su segunda y Doctor su segunda. Sé que es muy tentador aprender el aura con Venge a nivel 2, pero no lo hagan, ayuda más esa reducción de armadura. También es tentador tener el Maleficio a nivel 2 con el Doctor, pero Maleficio no es algo que ayude a la hora de pelear 5 vs 5, por lo menos aplicando esta estrategia. Entonces Doctor solo va a usar su stun y su curación. Nivel 3, Luna vuelve a mejorar su aura, Doctor su stun y Venge aprende su aura. Nivel 4 ya es cuando Luna empieza a maxear su segunda, Venge su aura y Doctor también su aura. Luna también podría jugar maxeando su primera para ser más fuerte peleando, pero no recomiendo hacer esto porque retrasaría mucho el farm y el push. En esta partida se cometió ese error, la línea estaba abandonada y Luna ha jugado full magia. Igual ganamos minuto 20, pero pudimos ganar mucho antes. Y por último, Abaddon. Abaddon tiene que maxear siempre su escudo y dependiendo de los héroes enemigos va a maxear alguna de sus otras habilidades. Si los enemigos tienen muy poco daño en early game, entonces Abaddon maxea tercera para pushear más rápido. Y si los enemigos tienen un early muy fuerte, con mucho daño mágico, entonces Abaddon maxea su primera, obviamente dejando la tercera con al menos un punto. Les recomiendo que para hacer este strat o cualquier strat, tengan su lista de héroes bien organizada, con los 5 héroes del strat y los 5 héroes que se deben banear. Acá en pantalla ven los héroes que más pueden complicar este strat. Aunque no lo crean, el Tinker no es tanto problema, ya que Doctor cura lo suficiente como para pushear dentro de las marchas. Otra cosa que les recomiendo al hacer cualquier strat es que desactiven el historial de partidas. Cuando estábamos haciendo este combo, muchas veces nos baneaban Doctor y Venge. ¿Y quién chucha para baneando eso? Resulta que uno en el party o más de uno tenía activado el compartir estadísticas de partida y por eso nos baneaban los héroes del strat. Desactiven eso y tendrán muchos menos problemas.